Muy buenos días. Como ya les dijo María, soy Paola Naranjo. Estuve a cargo del equipo de implementadores de la provincia de La Rioja. Vamos a contarles cómo fue nuestra experiencia de implementación de una historia clínica electrónica. Como para ponerlos en contexto, les comento que la provincia de La Rioja está dividida políticamente en 18 departamentos que están agrupados a su vez en 6 zonas sanitarias, dentro de los cuales encontramos 35 hospitales que están distribuidos en toda la provincia. Dentro de esos 35 hospitales tenemos un hospital regional, un hospital materno-infantil, un hospital escuela y de clínica, 6 hospitales zonales, 11 hospitales seccionales, 15 distritales y 207 CAPS, Centros de Atención Primaria de la Salud, y nuestra población, según el censo del año 2022, es de 384.607 habitantes. Bueno, ahora les voy a comentar un poquito cómo se decidió elegir esta herramienta. Como la provincia de La Rioja ya venía trabajando con lineamientos que permitían avanzar en la estrategia de salud digital, tales como federación de pacientes, entre otros, se decidió implementar historia clínica electrónica en todo el territorio de la provincia de La Rioja. Analizamos varias propuestas que teníamos y decidimos aceptar HSI porque tenía un desarrollo en código abierto y podíamos empezar a colaborar en el desarrollo también con el Ministerio de Salud de la Nación. Los objetivos que perseguía esta implementación de historia clínica dentro de la provincia era usar esta tecnología de información como herramienta para lograr una transformación de todos los sistemas de salud bajo los lineamientos impuestos por el Ministerio de Salud de la provincia, acompañando a la estrategia de salud digital nacional que tiene objetivos hasta el año 2030 y que persigue usar estas tecnologías como una palanca para transformar los sistemas de salud. Dentro del equipo que estuvo trabajando en esta implementación, lo más importante de rescatar es que trabajamos con chicos que eran estudiantes avanzados de medicina y en su mayoría conocían la historia clínica porque se los formó, tuvimos talleres previos en donde los preparamos con una mirada más de salud, y ellos venían ya de estar trabajando en el COE, en el Centro Operativo Provincial, con distintas estrategias. A ellos se los preparó y también tuvimos la colaboración de un referente informático que había dentro del equipo, y también teníamos diseñador gráfico. Bueno, ahora Brenda les va a comentar un poco cuál es el análisis de la situación que hicimos. Buenas tardes. Con respecto al análisis de situación, para la implementación de HCI se diagramó una hoja de ruta para cada una de las 6 zonas sanitarias que tiene nuestra provincia para poder realizar las visitas en cada institución y poder capacitar. Durante la implementación tuvimos algunas barreras, ya sea de infraestructura, también de recursos humanos y de calidad de atención. Con respecto a infraestructura, nos pasó mucho que, bueno, nosotros somos una provincia del interior y al respecto, no solo en capital, sino en el interior, había otros inconvenientes que no teníamos en capital. En el interior nos surgió mucho que teníamos problemas de conectividad, problemas de recursos tecnológicos insuficientes y las propias infraestructuras de los establecimientos que no eran en algunos casos las adecuadas. También
cuando nosotros hacíamos un relevamiento, visitábamos la infraestructura, hacíamos un relevamiento para poder recolectar la información de cada institución para poder recién llevar a cabo la implementación. En primera instancia, en el relevamiento recolectábamos datos de qué tipos de efector era, qué cantidad de consultorios tenían, el personal, con qué personal contaba la institución, si estaba capacitado o no, el desempeño, también podíamos ver si contaban o no, bueno, como dije recién, con las computadoras, y todo eso eran barreras que se nos iban interponiendo, pero una de las más importantes y la que fue un desafío fue la reorganización de los establecimientos. Porque la reorganización, cuando nosotros comenzamos la implementación, estábamos saliendo de pandemia a fines de 2021, entonces en la mayoría de los efectores, sobre todo en el interior, se trabajaba con atención por guardia y no estaba establecido un circuito, y también la demanda, la atención era demanda, entonces no había una atención programada, todas estas cuestiones que después nos fueron facilitando con la historia clínica. El recurso humano, podíamos ver que también tenían poca capacidad resolutiva, pocos conocimientos informáticos. Nos ha pasado en el interior de la provincia que parte del personal tenía hasta miedo de prender una computadora, y esto afectaba directamente a la calidad de la atención al paciente y de una forma directa también a la relación médico-paciente. Antes de HCI, la forma de registrar era en papel, la información se transmitía de forma verbal, entonces no existía esa confidencialidad, perdón, y se perdía ya cierto lineamiento donde se perdía información. Entonces, esta herramienta vino a facilitarnos y a poder aportar, como decía, directamente a la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque le aportaba una mirada más humanitaria a la consulta, a la relación propia médico-paciente, capacitando a cada profesional con ejemplos claros, porque nosotros, aparte de hacer una capacitación, también hacíamos un soporte. Entonces, al tener ejemplos claros, nosotros podíamos brindarle una respuesta más rápida a la hora de dar un soporte y más encaminada con lo que cada profesional requería, porque no era lo mismo lo que requería un médico a lo que me requería, por ejemplo, un kinesiólogo. Son diferentes cuestiones y eso se veía reflejado en la historia clínica. Y los resultados nos demostraron que cada implementador fue mejorando las sugerencias para poder explicar el manejo del sistema y para que el personal lo pueda adoptar y pueda trabajar de una manera mejor. Bueno, esa es un poco, quisimos hacer un poco de collage de nuestra experiencia. Como ven en la mayoría de las fotos estamos capacitando a los distintos implementadores. Estamos capacitando, haciendo una sensibilización, sobre todo también, era lo primero con lo que largábamos nuestra implementación. Y bueno, eso es un poco de fotos de nuestra experiencia. Aparte teníamos reuniones internas del equipo para ir mejorando nuestras actividades. Yo un poco le voy a hablar de el tema de cuando nosotros llegábamos a cada institución y con lo que nos encontrábamos. En este caso, un poco de el comité resolutivo, que desde nuestro punto de vista nosotros lo llamamos la mesa chica, donde qué hacíamos nosotros al llegar a las instituciones, nos enfrentábamos no en realidad a adversidades, sino a complejidad para poder implementar esta historia clínica, que era algo nuevo en la provincia. En sí, en realidad, ya había métodos para
en realidad atender a los pacientes desde el punto de vista de no como una historia clínica completa, sino sistemas de registro de personas de consulta, en realidad. Así que nosotros teníamos que dividir, en realidad, las diferentes situaciones en lo que era la capital y lo que era el interior. Donde más tuvimos complejidades fue en el interior, donde llegaban menos cosas, en realidad había diferentes necesidades. Entonces, cuando llegamos a cada uno de los establecimientos, nosotros teníamos reuniones con los directivos para tratar este tipo de necesidades o en realidad, reorganización del equipo que trabajaba en esa institución. Entonces se conformó lo que nosotros teníamos, o le llamamos mesa chica, donde en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud, las autoridades del hospital o de los establecimientos donde concurríamos a capacitar y a implementar historia clínica, ellos nos brindaban su apoyo para la toma de decisiones y la reorganización en sí, que era el objetivo principal de cada uno de los hospitales. De esta mesa chica de las que les estaba hablando Brian, participaban autoridades de nuestro ministerio, con las que formamos esta mesa chica como integrante de la Dirección General de Zonas Sanitarias, de la Subsecretaría de Atención Territorial, Emergencias y Catástrofes, y de la Secretaría de Atención de la Salud. Ellos nos brindaban estrategia y colaboraban también hablando con los directivos en cuanto a lo que hace a la reestructuración de todo el personal y al cumplimiento de objetivos que implicaba implementar historia clínica y dejarla funcionando. Bueno, otro de los puntos fuertes en cuanto a la implementación fue la organización del establecimiento, en realidad, porque nosotros veíamos algún tipo de déficit, digamos, en la atención del paciente. Había muchos pacientes que tenían que esperar mucho tiempo para ser atendidos. Bueno, como dijo mi compañera, los turnos eran enviados en papel en muchos de los casos, se tenía como un listado. Entonces nosotros, en conjunto con todas las autoridades, obviamente, y bueno, ellos vieron tenían conocimiento de todo lo que pasaba, entonces formamos un circuito de atención para que se pueda utilizar de manera óptima esta herramienta que era la historia clínica electrónica, y que se basaba en una atención de admisión. El paciente era captado por admisión con todos sus datos, registrado en admisión, y luego, después de eso, pasaba a una atención por enfermería, donde se hacían pesquisas y se recolectaban datos de signos vitales, antropometría, etc. Y luego, después de esos pasos anteriores, recién pasaba la consulta con el especialista al que acudía para el establecimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permitió a nosotros darle el espacio y la importancia a cada uno de los actores los cuales posee el establecimiento, ya sea un personal de admisión, un personal de enfermería y un médico, una horizontalidad en la atención del paciente, y no tanto vertical como se tenía bueno, hace años, y que se entraba al médico en la atención, ¿no es cierto? Entonces, esas fueron las estrategias que fuimos tomando, implementamos un circuito de atención y además trabajamos con todos los programas, como por ejemplo redes, Sumar, Telesalud, donde ellos tomaban datos de historia clínica y los usaban para, obviamente, la necesidad de registrar y fortalecer, digamos, los registros que ellos tenían en cada uno de sus programas. Claro, de los programas. Bueno, ahora María les va a presentar las estrategias que manejamos a lo largo de la implementación. Bueno, nosotros trabajamos estrategias tanto de difusión como estrategias para manejar los grandes volúmenes de consultas que tenía la gente referido al sistema. En cuanto a la estrategia de difusión, usamos herramientas como ruedas de prensa para difundir en cada uno de los lugares donde íbamos la implementación de HCI y cómo debería manejarse la población de acuerdo al circuito del paciente. Por ejemplo, en admisión se pegaban cartelería donde decía que tenían que acudir a cada uno de los efectores con su DNI.
Para fortalecer esa cartelería, esa difusión, también se entregaron lectores de DNI, entonces te obligaba de manera directa a que el paciente se presentara a la institución con el DNI en mano, ¿no? En cuanto a esa estrategia, tuvimos muy buena respuesta de la población, ¿sí? Se supieron adaptar a ese cambio. Después, en cuanto a estrategias para manejar los grandes volúmenes de consultas que teníamos, se propuso en cada uno de los efectores formar un equipo donde tuviera referentes de cada servicio, referentes informáticos y algún administrativo, que eran los encargados de acercarnos todas las inquietudes, todas las dudas que tuviesen, ¿sí? Así podíamos canalizar toda esa información por un solo lado y poder dar una respuesta rápida en tiempo y en forma, ¿no? Y después, en cuanto a acercar la asistencia sanitaria de la zona, desde el Ministerio de Salud de acá de la provincia de La Rioja, se trabajaron políticas sanitarias que pertenecen a lo que es la estrategia de salud digital y que se contribuye al acercamiento de la asistencia sanitaria a todo el territorio de la provincia de La Rioja. En septiembre del 2022, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Ley de Salud Digital aquí en la provincia, una estrategia, por supuesto, del gobierno provincial que, junto con el Ministerio de Salud, tiene como eje la gestión de datos e información clínica, también telesalud y lo que es la receta digital. Bien, me toca presentar la parte de los resultados que tuvimos en la implementación durante el transcurso que estuvimos trabajando tanto en el interior como en la capital de la provincia. ¿Sí? Nosotros realizamos primero un relevamiento, no solamente técnico, que estaban encargados los chicos de soporte técnico de la dirección de sistemas, sino que también ellos hacían el cableado y también por parte del ministerio estaban lo que serían los aportes de los recursos informáticos. Y llegamos a casi el relevamiento y el cableado de la totalidad de los hospitales que hay en la provincia, en el interior, y la totalidad de los centros de salud que hay en la capital. Porque en La Rioja, a pesar de que es una capital de provincia, tenemos que diferenciar mucho la brecha que hay entre la conectividad en el interior y en la capital. Llegamos a lugares donde ni siquiera tenían internet, entonces el ministerio junto con una empresa de servicios de internet hicieron un convenio y al hospital zonal o al hospital distrital o seccional le llegaba una conexión por fibra óptica cuando era accesible, y nosotros empezamos a hacer el relevamiento para la capacitación de los distintos perfiles que tenía el hospital, ya sea administrativo, lo que sería la parte de enfermería, y los profesionales de salud y los médicos. Acá hacíamos, en esta foto van a ver que nosotros llegábamos, nos presentamos con las autoridades y realizábamos una presentación de la nueva herramienta. Acá podemos ver que una de las brechas que había o de las barreras que había, era que son personas mayores que, como decían mis compañeros, no estaban acostumbrados a sentarse frente a la computadora o prenderle la computadora, porque eso es mucho que nos dijeron, le tenían miedo porque podían romperla o tener algún inconveniente, y no había quien solucione ese inconveniente. Entonces, le presentábamos la herramienta a toda la institución y después fuimos capacitando por los distintos servicios, ¿sí? Ya sea la parte administrativa, la parte de enfermería, la parte de los médicos y la parte de los profesionales de la salud. Todo eso lo hacíamos, teníamos un tiempo establecido que muchas veces por distintos inconvenientes no podíamos cumplirlo y teníamos que volver. Otra barrera que se presentaba era que en algunos hospitales del interior tenían implementado un registro de pacientes, porque no era una historia clínica, y a la que nunca se le dio un soporte técnico.
Entonces, lo que nosotros hicimos era dejar un número de teléfono para que cuando ellos tengan algún inconveniente se puedan comunicar y no se sientan tan solos al momento de estar trabajando, realizando su actividad. Eh, Acá tenemos lo que hacíamos una breve presentación de lo que era la herramienta en la institución, lo que es la sensibilización, la capacitación y servicio de cada uno de los perfiles y la capacitación remota, sincrónica, que lo hacíamos en el caso de que los profesionales no se encuentren en el hospital en el momento que llegábamos o estén de vacaciones o no puedan asistir. ¿Sí? Eh, Acá tienen lo que era la capacitación, todo el personal, al ser, normalmente son ciudades pequeñas a las que íbamos y todo el personal se conoce en el hospital y al llegar con una herramienta nueva, iban todos, salvo que estén haciendo alguna actividad, no iban, pero iban todos estaban contentos con esta herramienta que les servía porque eh, dentro de las estrategias que utilizábamos también era tratar de captarlos a ellos como usuarios del sistema para que así concienticen a la sociedad en el hecho de que con solo presentar su documento, ellos iban a facilitar todo tipo de información para que a ese hospital vean la cantidad de atención o de pacientes o el flujo de pacientes que están teniendo. Y eso, ayudado con los programas que venían de Nación, venían en una remuneración. ¿Sí? También nosotros en la parte de capacitación fuimos invitados por la Subsecretaría de Estudiantil de la Universidad Nacional de La Rioja, donde hicimos una presentación de lo que es la historia clínica integral a los últimos años de todas las carreras del Departamento de Salud. Esta fue una iniciativa que vino desde la decana del departamento, ya que ella estuvo trabajando en el ministerio y nos convocó para que, viendo la realidad de que muchos profesionales de la universidad salían y son personas que van a trabajar en el interior de la provincia, y iban a tener contacto directo con la nueva herramienta, entonces para que no salgan con desconocimiento de la nueva herramienta, ella nos brindó este espacio para poder capacitar a todos los profesionales, los futuros profesionales. ¿Sí? Del grupo que estamos ahora, surgieron nuevas propuestas, ¿sí? Nos capacitamos en el último tiempo en lo que es el área de recursos humanos, trabajamos en forma articulada con la Dirección General de Recursos Humanos, con la Dirección de Fiscalización y trabajando últimamente en la Dirección General de Zonas Sanitarias. Todo esto es para poder lograr un buen funcionamiento en las instituciones, ya que teníamos, no solamente llegábamos con la idea de implementar la historia clínica, sino que también, como dijo mi compañero, teníamos que reorganizar esos hospitales porque muchas veces es lo único que faltaba, poner cada uno en realice su actividad, reabrir los consultorios y también fuimos invitados, fuimos a capacitarnos a la provincia de Catamarca, a la ciudad de Catamarca, con la licenciada Naranjo, en lo que es fiscalización y toda la parte de referentes, tanto de farmacia, de establecimiento y de profesionales, ¿sí? Y ahí están las fotos, acá estamos con la ministra de Salud de Catamarca y la secretaria de Atención Primaria. Y esa era toda la experiencia que nosotros queríamos compartir con ustedes